¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de el arte y cultura modernos, es decir, las manifestaciones culturales presentadas durante la Edad Moderna, la cual en medio de grandes descubrimientos, grandes inventos, una corriente filosófica que transformó la mentalidad del ser humano, así como grandes acontecimientos que también cambiaron el rumbo de la historia mundial, el arte y la cultura se mantuvieron vigentes por completo y sobre todo con un estilo artístico que fue verdaderamente evolucionado. Es decir, un estilo arquitectónico, un estilo artístico verdaderamente apasionante y todo ello plasmado en la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura y sobre todo la música. En cada uno de esos elementos socioculturales es importante destacar la influencia que tuvo el arte y para ser específico, el estilo artístico más influyente de la Edad Moderna fue el estilo barroco. El barroco surgido en Italia y que se extendió por gran parte de Europa occidental, se plasmó en todos y cada uno de estos elementos antes mencionados. Tal fue el caso de la arquitectura. La arquitectura barroca fue verdaderamente predominante. Esto reflejado principalmente no solo en templos religiosos, sino en palacios, en avenidas, así como también en la construcción de hospitales, hospedajes, escuelas. Esto como una muestra de esa gran humanización que se registró. Y es que en la Edad Media, con los estilos románico y gótico, únicamente se construían obviamente los templos religiosos, así como los palacios monárquicos. Esto como una forma de demostrar quiénes eran las clases dominantes en esa época. En el caso de ahora estando aquí en el caso del barroco y en la Edad Moderna se observa esa enorme influencia que tuvo el humanismo, que a su vez se tradujo en el movimiento ilustrado y se puede denotar la transformación que hubo en la mentalidad humana al observar ese enorme humanismo, la igualdad entre individuos, la igualdad entre las distintas sociedades, entre los distintos semejantes. Es así como el barroco se reflejó en la arquitectura. ¿Sí? Y un dato muy importante a destacar, que fue el estilo barroco el que predominó cuando España conquista América. Todas y cada una de las diversas construcciones, tanto de templos, palacios, avenidas y demás, son 100% estilo barroco, caracterizado por la llamada cantera rosa, que es el material que caracteriza a todas y cada una de las diversas construcciones de estilo barroco, que es un estilo verdaderamente apasionante, ¿sí? Sobre todo plasmando principalmente en los templos religiosos, en las grandes catedrales, sobre todo en el caso de México, en catedrales de las grandes ciudades coloniales. Hablemos de Puebla, de Morelia, el Zócalo, Guanajuato, San Cristóbal, por mencionar algunos de los más importantes. ¿Sí? Se observa el gran predominio de cómo España introdujo su estilo arquitectónico colonial. Otro aspecto importante a destacar. Ahora entrando a lo que es la escultura barroca, es otra escultura verdaderamente impresionante, con los llamados retablos que se observan al interior de la iglesia, así como
las grandes figuras humanas observadas, tanto en santos, principalmente en el arte sacro, que fue verdaderamente predominante en cuestión de la escultura barroca, el arte sacro, los reales que se ven esas figuras humanas de los santos principalmente, así como de los dioses de la mitología griega. O sea, es una cuestión verdaderamente apasionante y sobre todo impresionante, reflejado sobre todo en los retablos y en el llamado alto y bajo relieve, que es otro de los aspectos muy característicos del estilo barroco. Sí, sobre todo en el interior de sus diversos templos religiosos se observan ingeniosas y genuinas maravillas artísticas hechas por verdaderas manos creativas, vamos a llamarle así. Sí, tenemos el caso de la pintura, aunque ahí hubieron tres etapas. Primero que nada, en cuestión de pintura durante la Edad Moderna es importante destacar el Gran Renacimiento y los grandes genios como Da Vinci, Miguel Ángel, Giotto, Tiziano, Botticelli, el Greco, por mencionar los más grandes genios representativos del Renacimiento, que fue ese movimiento cultural verdaderamente impactante y que más se plasmó en la pintura estos antes mencionados, con sus grandes obras que sin duda alguna trascendieron y sobre todo los llevaron a la inmortalidad, sobre todo Da Vinci con la Mona Lisa, la Última Cena, Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, la creación de Adán, el juicio final. Es por eso y por muchos son principalmente los más representativos del movimiento renacentista. Posteriormente, ya estando en su apogeo, el barroco también tuvo un gran reflejo en la pintura, que es también otro estilo verdaderamente apasionante. Sobre todo ahí basta destacar a Diego Velázquez con las Meninas y sobre todo el gran Rembrandt con sus claroscuros, algo verdaderamente estupendo, sí, estupendo y magnífico. Posteriormente vino una evolución con el llamado Rococó. Así que efectivamente fue una dosis perfecta de arte, cultura, verdaderamente apasionante. Sí. Porque el estilo rococó en el arte pictórico se caracterizó por la enorme luminosidad reflejada en las diversas obras pictóricas. Y sobre todo porque ahí se terminó de desprender por completo de la religión y se caracterizó más que todo por la representación de los desnudos, que fue un parteaguas por completo. Se rompió con grandes dogmas dominantes y se demostró esa libertad artística, y principalmente en la pintura rococó, que fue caracterizada por la gran luminosidad en las diversas obras artísticas y también reflejado en la arquitectura, principalmente por las estructuras con contenidos así brillantes y sobre todo con las mansiones verdaderamente así como estilo de cuento de hadas, como estilo así de película de época, ¿sí? Estilo La Mansión de Drácula, vamos a llamarle así, ¿sí? Un estilo verdaderamente impactante. Eso es lo que caracterizó el rococó en cuestión artística, que sí que fue una dosis perfecta de arte. Vamos a llamarle así.
esto, como les decía, esto fue en la pintura. En la literatura es otra cuestión verdaderamente fascinante. ¿Sí? Ya decíamos en el Renacimiento, trascendió el gran, así tanto Dante, Petrarca, Quevedo, ¿sí? El siglo de oro español con hombres como Gutiérrez de Cetina, Lope de Vega, con unos estilos poéticos verdaderamente dignos, representativos de la literatura moderna, más que todo la literatura occidental. ¿Sí? ¿Sí? Y que sin duda alguna son manuales de cómo hablar con propiedad, de cómo conducir verdaderamente el lenguaje hispánico. Y aquí basta. Y hablar de literatura moderna, aparte del siglo de oro español, sin duda alguna no podemos dejar pasar al gran William Shakespeare con sus grandes tragedias como Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, por mencionar los más, sin duda alguna, sus obras más icónicas que lo llevaron a la inmortalidad y se convirtiéndose en los más grandes clásicos de la literatura moderna. Ser o no ser, ahí el dilema. Es la frase de Hamlet del gran William Shakespeare. Así como entre otros elementos podemos destacar también los hermanos Grimm por sus cuentos de hadas. Es otro aspecto también apasionante. Y qué decir de la música. La música barroca es caracterizada por elementos como el violín, la guitarra barroca, que se las recomiendo que la escuchen. Es verdaderamente, además de relajante, es apasionante también. Y hablar de la música barroca, sus más grandes exponentes, Vivaldi y Bach, sin duda alguna, inmortales por siempre. Sí, su música es verdaderamente única, sobre todo Bach con la tocata en fuga, que la escuchas y te imaginas las brujas, los vampiros. Wow, es fantástico verdaderamente. Y sobre todo Vivaldi con sus 4 estaciones, sí, que cada una de las escuchas y te imaginas que es diciembre, y los bosques encantados, los paisajes nevados. Sí, sí, es así como de una u otra manera el arte se mantuvo vigente en todas y cada una de sus diversas expresiones, a pesar de que en la Edad Moderna se presentaron acontecimientos que cambiaron bruscamente el rumbo de nuestra historia. Y es así como se da por terminada lo que es la edad moderna para dar paso a la edad contemporánea. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. Bésame, bésame hasta sentirte animal.